Bienvenidos a la serie de los dioses aztecas. En este episodio, contaremos la historia de una de las figuras más conocidas y complejas de la mitología azteca, Quetzalcóatl. Su nombre significa serpiente emplumada. Es el dios asociado con el viento, el representante del conocimiento, y está directamente vinculado con la creación de la humanidad. En la mitología azteca, no es solo una figura de poder, sino un ser que enseña, guía y establece el orden. La historia de Quetzalcóatl no trata sobre la guerra, sino sobre el aprendizaje. Se cree que enseñó a los hombres la agricultura, el calendario, la escritura y el ritmo de la vida. Por eso, en el mundo azteca, no era recordado con miedo, sino con un profundo respeto. Antes de escuchar la historia de Quetzalcóatl, te recomiendo ver el primer video de la serie para entender la lógica general de la mitología azteca. Antes de comenzar con la historia de Quetzalcóatl, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Que estas historias continúen depende completamente de tu apoyo. Toma una respiración profunda. Recuéstate y escucha mi voz. La historia de Quetzalcóatl comienza ahora. En la mitología azteca, Quetzalcóatl es una figura que representa la idea de que el universo no solo debe ser poderoso, sino también comprensible. Su existencia demuestra que los dioses no son solo fuerzas a las que se debe temer o aplacar. Quetzalcóatl fue concebido como un ser que porta el conocimiento, explica el orden y cierra la distancia entre el hombre y lo divino. Su nombre significa serpiente emplumada, y este nombre refleja claramente su naturaleza. Mientras que la serpiente simboliza la conexión con la tierra y la materia, las plumas representan el cielo y el ámbito espiritual. Quetzalcóatl es uno de los pocos dioses capaces de unir estos dos mundos. Para los aztecas, el universo está en constante movimiento y transformación. Nada es estático y ningún orden dura para siempre. Dentro de esta estructura compleja, Quetzalcóatl destaca como la figura que da sentido al orden cósmico. Se le asocia con el viento porque el viento es invisible, pero su efecto está en todas partes, exactamente igual que el conocimiento. La presencia de Quetzalcóatl no es directamente impositiva. Él no impone, él enseña. Por eso, en el mundo azteca, su nombre suele mencionarse junto con la creación y la guía. El papel mitológico de Quetzalcóatl está estrechamente ligado al surgimiento de la humanidad. Según los relatos aztecas, el mundo fue destruido varias veces, y tras cada destrucción, comenzó una nueva era. Cada una de estas eras fue gobernada por diferentes dioses y, finalmente, fracasó. Al comienzo de la era actual, el quinto sol, la humanidad necesitaba ser creada de nuevo. Es en este punto donde Quetzalcóatl entra en escena. Él acepta descender al inframundo para encontrar los huesos que quedaron de las eras anteriores y a partir de ellos, crear a los nuevos seres humanos. Este viaje no es una guerra ni una demostración de fuerza. Al contrario, es una misión arriesgada, consciente y que requiere sacrificio. El inframundo, en la mitología azteca, no solo está relacionado con la muerte, también es un espacio donde se guardan el pasado, los recuerdos y las existencias previas. El descenso de Quetzalcóatl allí significa un enfrentamiento con el pasado. Para que la humanidad vuelva a existir, primero debe tocar los rastros de aquellos que desaparecieron. Este relato muestra que, en el pensamiento azteca, la vida no es una coincidencia, sino algo basado en la continuidad y el costo. El hecho de que Quetzalcóatl cometa errores, caiga y sufra durante este viaje,
deja claro que no es un Dios perfecto. Para los aztecas, esto no es una debilidad, sino un elemento de aprendizaje. Quetzalcóatl no solo se vincula con la creación de los hombres, también es el dios de la agricultura, del calendario y de la sabiduría. Se le atribuye haber enseñado el maíz a las personas, la comprensión de la estructura cíclica del tiempo y la organización de los rituales. Por eso, Quetzalcóatl es percibido más como una figura ordenadora que como un dios guerrero. Su poder no reside en la destrucción, sino en la permanencia. Enseña a los humanos cómo deben vivir, pero no los obliga. Este enfoque es sumamente distintivo dentro de la mitología azteca. En esta sección, Quetzalcóatl se nos presenta más como un guía que como un simple dios. Su historia ofrece una clave fundamental para entender por qué el mundo azteca no se sostenía solo con sangre y sacrificio, sino también con conocimiento y conciencia. El viaje de Quetzalcóatl aún no ha terminado. Sus decisiones y las consecuencias de estas afectarán no solo a los humanos, sino a los mismos dioses. El vínculo que Quetzalcóatl establece con la humanidad es el elemento más importante que lo distingue de los demás dioses del panteón azteca. Él no es visto solo como el creador de los hombres, sino también como su maestro. En el mundo azteca, el conocimiento no es un privilegio sagrado, sino una responsabilidad que debe protegerse, ve usarse correctamente. Quetzalcóatl es el portador de esta responsabilidad. No solo otorga la vida a los humanos, sino que les enseña cómo sostenerla. La agricultura, el conocimiento del calendario, los rituales ve el orden social se moldean bajo su influencia. En este sentido, Quetzalcóatl es más una figura que da significado al caos, que una fuerza que simplemente lo reprime. En la mitología azteca, los dioses no son perfectos. Ellos también cometen errores, se equivocan y enfrentan las consecuencias. La historia de Quetzalcóatl revela esta realidad con claridad. Este Dios que guía a los hombres, al mismo tiempo, debe aprender sus propios límites. En algunos relatos, su sabiduría se transforma con el tiempo en soberbia. Su deseo de mantener el orden se acerca peligrosamente al ansia de control. En el pensamiento azteca, esto es una prueba inevitable del poder, incluso un dios. Cuando pierde el equilibrio, no puede escapar de pagar el precio. Uno de los eventos que definen el destino de Quetzalcóatl es su conflicto con Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es una de las figuras más oscuras e inciertas de la mitología azteca. Él representa el destino. Lo desconocido de la noche ve el conflicto. La oposición entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca refleja una de las tensiones fundamentales de la cosmología azteca, el choque entre el conocimiento ve el caos, entre el orden ve la incertidumbre, entre la enseñanza ve la prueba. Se narra a través de estos dos dioses. Esta lucha no progresa como una guerra abierta, sino mediante intrigas, pruebas ve errores. En algunos relatos, Tezcatlipoca engaña a Quetzalcóatl, logrando que éste actúe en contra de sus propios principios. Este evento daña la superioridad moral de Quetzalcóatl. En la mitología azteca, este tipo de narraciones enfatizan que ni siquiera los dioses poseen verdades absolutas. La caída de Quetzalcóatl no es repentina. Los pequeños errores, las decisiones equivocadas ve la pérdida de control se acumulan con el tiempo. Este proceso ofrece una lección muy familiar para los humanos. Incluso, las virtudes más elevadas pueden corromperse si no se protegen con cuidado. Un punto de ruptura crucial en la historia de Quetzalcóatl es su exilio o su partida voluntaria. En algunos mitos,
la vergüenza, en otros, el arrepentimiento, ve en algunos, la inevitabilidad del destino explican esta separación. Quetzalcóatl se aleja de los hombres, ve de su lugar entre los dioses. Sin embargo, este alejamiento no es una desaparición definitiva. En la creencia azteca, la partida de Quetzalcóatl no significa que se haya perdido para siempre. Al contrario, la posibilidad de su regreso se mantiene siempre viva. Este pensamiento permite que la esperanza ve el temor coexistan al mismo tiempo en el mundo azteca. La partida de Quetzalcóatl deja un gran vacío para los humanos. Sus enseñanzas continúan vivas, pero la guía directa ha terminado. Esta situación deja huellas profundas en los rituales, ve en el sistema de creencias de la sociedad azteca. Los hombres ahora deben asumir más responsabilidad para mantener el orden. La historia de Quetzalcóatl muestra aquí que un dios moldea el mundo no solo con su presencia, sino también con su ausencia. En esta sección, Quetzalcóatl se transforma de una identidad de maestro a una figura puesta a prueba. Su destino no es solo el resultado de sus propias decisiones, sino también de los equilibrios del universo. El alejamiento de Quetzalcóatl del mundo no significa simplemente que un dios se retira de la escena. Este evento marca el inicio de un cambio silencioso pero profundo en el funcionamiento del universo. Su presencia servía como un puente que suavizaba la relación entre los hombres y los dioses, explicando y dando sentido al orden. Cuando este puente desaparece, el universo sigue en pie. El sol sigue saliendo y los rituales continúan. Sin embargo, ahora todo es más frágil. La ausencia de Quetzalcóatl simboliza el comienzo de una era en la que el conocimiento y la guía ya no se entregan de forma directa. Según el pensamiento azteca, el universo no es un orden mecánico que funciona por sí solo. Todo requiere un esfuerzo constante, atención y equilibrio. Quetzalcóatl representaba el aspecto consciente de ese equilibrio. Con su partida, los seres humanos se ven obligados a aplicar por sí mismos lo que han aprendido. La agricultura continúa. El calendario se sigue usando y los rituales persisten. Pero el significado detrás de estas prácticas ya no cuenta con el respaldo directo de la guía de un dios. Este es un punto de ruptura crucial en la mitología azteca. El hombre ya no es solo un ser creado, sino un responsable activo en la preservación del orden. En este punto, la historia de Quetzalcóatl se asemeja a la partida de un maestro que abandona el aula. Puede que los alumnos conozcan las lecciones, pero aplicarlas correctamente, mantenerlas sin cometer errores y preservar su sentido es ahora su responsabilidad. Para los aztecas, esta situación es tan aterradora como necesaria, porque la continuidad del universo depende no solo del poder de los dioses, sino de la participación consciente de los humanos. La ausencia de Quetzalcóatl aumenta aún más la importancia de los rituales de sacrificio. Estos actos ya no se realizan solo para complacer a las deidades, sino para salvaguardar el equilibrio cósmico. En esta etapa, la ausencia de Quetzalcóatl prepara el terreno para que otros dioses cobren protagonismo, especialmente los dioses relacionados con la guerra, el sol y el destino, comienzan a ser invocados con métodos más severos y directos para asegurar la supervivencia del universo. Esto explica por qué la mitología azteca suele ser percibida como una estructura oscura y dura. Sin embargo, esta dureza no es una violencia aleatoria. Cuando el concepto de orden suave que representaba Quetzalcóatl se retira, entran en juego fuerzas más afiladas para mantener el cosmos en pie. En el pensamiento azteca, esta es una transición inevitable.
Incuanda Dentado. La creencia en el regreso de Quetzalcóatl es uno de los elementos más fascinantes de este relato. Se piensa que no ha desaparecido por completo, sino que simplemente se ha alejado. Algunos relatos dicen que se dirigió más allá del mar, otros que se transformó en una forma diferente en el cielo. Esta incertidumbre permite que la esperanza y el temor se entrelacen en el mundo azteca. El regreso de Quetzalcóatl no es una promesa de salvación. Al contrario, su vuelta será una prueba para ver qué tan bien han podido los humanos preservar el orden. Esta idea profundiza la concepción del destino en su mitología. En la sociedad azteca, Quetzalcóatl continúa viviendo no como una figura de autoridad absoluta, sino como un punto de referencia moral y mental. Sus enseñanzas sobreviven en los relatos de los sacerdotes, en la organización de los rituales y en las normas sociales. Pero ahora, estas enseñanzas se protegen a través de la memoria y la voluntad de los hombres, y no por la intervención directa de un dios. Esto demuestra que la mitología azteca no es solo un sistema que habla de dioses, sino una estructura de pensamiento que centra la conducta humana, la responsabilidad y la acción consciente. La historia de Quetzalcóatl cobra sentido aquí, no por su éxito como dios, sino por el legado que dejó atrás. Su mayor poder no fue permanecer eternamente en el mundo, sino haber enseñado a los hombres un orden con el cual pudieran sostenerse por sí mismos. Este relato revela claramente la profundidad de la mitología azteca y por qué no debe leerse solo a través del miedo o el sacrificio. Quetzalcóatl se retira como dios, pero continúa viviendo dentro del universo como una idea. En esta sección, Quetzalcóatl se convierte en una figura que ya no está en el escenario, pero cuya influencia persiste. Su ausencia ofrece una clave fundamental para entender por qué el universo azteca es una estructura tan sensible que requiere tanta atención. Si el universo se mantiene en pie, ahora es responsabilidad no solo de los dioses, sino también de los seres humanos. Tras el alejamiento de Quetzalcóatl, el universo azteca entra en un estado de tensión silenciosa pero constante. A partir de ese momento, el orden ya no se sostiene por la guía directa de un dios, sino por los rituales, las creencias y los sacrificios de los seres humanos. Esto explica por qué, en la mitología azteca, el universo nunca se describe como un lugar seguro. Ni siquiera la salida del sol está garantizada. Cada nuevo día es un equilibrio que debe ganarse de nuevo. En ausencia de Quetzalcóatl, este equilibrio se vuelve más frágil y requiere un esfuerzo mucho mayor. Para los aztecas, el tiempo no es lineal. El universo progresa en ciclos continuos. 4 mundos ya han sido destruidos, cada uno llegando a su fin por sus propios errores y desequilibrios. La existencia del quinto sol también se acepta como algo temporal. Las enseñanzas de Quetzalcóatl enseñan a aceptar esta transitoriedad, y su ausencia hace que esa aceptación sea obligatoria. Los humanos deben vivir sabiendo que no son el centro del universo, pero que juegan un papel fundamental en su continuidad. Esta conciencia es uno de los pilares fundamentales del pensamiento azteca. La influencia de Tezcatlipoca, visto como el opuesto de Quetzalcóatl, se vuelve más evidente en este periodo. La incertidumbre, el conflicto y la idea del destino se aceptan como partes inevitables del universo. Esto no significa que la visión de orden que representaba Quetzalcóatl haya desaparecido por completo. Al contrario, sus enseñanzas atraviesan ahora una prueba más difícil. El orden ya no es una estructura que se mantiene fácilmente,
sino un esfuerzo que exige un estado de vigilancia constante. En este punto, la mitología azteca no ofrece a los humanos una visión pasiva del destino. Los hombres pueden retrasar el colapso del universo, pero no pueden detenerlo por completo. Los relatos sobre el regreso de Quetzalcóatl ocupan el centro de esta tensión. Su retorno representa, más que la llegada de un salvador, un momento de rendición de cuentas. En la creencia azteca, el regreso de un dios no es siempre un evento positivo. Si Quetzalcóatl vuelve, será para demostrar qué tan fieles han sido los humanos a sus enseñanzas. Este pensamiento enfatiza que la responsabilidad no recae solo en los dioses, sino también en las personas. Los dioses inician el orden, los humanos lo mantienen. La historia de Quetzalcóatl influyó profundamente en la estructura moral e intelectual de la sociedad azteca. El hecho de que él enseñara la agricultura, el conocimiento y el ritmo de la vida constituye la base del orden social. Sin embargo, este orden no es rígido ni inmutable. La ausencia de Quetzalcóatl revela la flexibilidad y la fragilidad de este sistema. Los humanos pueden cometer errores, los rituales pueden fallar y los equilibrios pueden romperse. Estos errores están en la naturaleza del universo. Lo importante es ser consciente de ellos y tratar de restablecer el equilibrio. En esta sección, Quetzalcóatl deja de ser solo un héroe de leyenda para convertirse en un sistema de pensamiento. Su nombre sigue vivo en los templos, en los relatos y en los rituales. Pero su verdadera presencia se siente en la forma en que los humanos perciben el mundo. El universo, tal como enseñó Quetzalcóatl, no es totalmente bueno ni totalmente malo. Es un equilibrio que debe protegerse constantemente. Esta comprensión lleva a la mitología azteca más allá de las interpretaciones que solo se centran en el miedo y el sacrificio. Al acercarse al final la historia de Quetzalcóatl, su mayor legado queda claro. Él no prometió a los humanos una seguridad infinita. Al contrario, enseñó que el universo es temporal, que todo tiene un precio y que el orden solo puede protegerse a través de la conciencia. Este legado explica por qué la mitología azteca es tan profunda y estremecedora. Quetzalcóatl puede haber partido del mundo, pero su pensamiento continúa viviendo en cada rincón del universo. El legado de Quetzalcóatl no solo se siente en los relatos mitológicos, sino también en el ritmo de la vida cotidiana en el mundo azteca. Su visión del orden penetró en todos los ámbitos, desde la construcción de los templos y los calendarios agrícolas, hasta la sincronización de las ceremonias y la jerarquía social. Sin embargo, este orden no es un sistema rígido. En el mundo de Quetzalcóatl, el orden es una estructura que debe ser restablecida constantemente. Este pensamiento aleja a la mitología azteca de lo estático y la transforma en una narrativa de esfuerzo continuo. Para los aztecas, el universo no es una máquina que funciona con leyes fijas. El universo está vivo, se cansa, pierde su equilibrio y necesita ser nutrido de nuevo. La enseñanza más importante que Quetzalcóatl dio a los hombres es cómo relacionarse con este universo vivo. Los rituales son las herramientas de esta relación, pero los rituales no son actos realizados a ciegas. Son comportamientos conscientes que recuerdan constantemente la fragilidad del cosmos. En ausencia de Quetzalcóatl, esta conciencia cobra aún más importancia, ya que no existe un Dios que guíe de forma directa. En este punto, el concepto de sacrificio en la mitología azteca se entiende con mayor claridad. Vistos desde fuera, estos rituales pueden interpretarse solo a través de la violencia y el miedo.
Sin embargo, a la luz de las enseñanzas de Quetzalcóatl, el sacrificio es una extensión de la idea de contribuir al universo. Los seres humanos deben devolver la vida que han recibido. Esta retribución no ocurre solo a través de la sangre, sino también mediante el trabajo, la disciplina y el orden. La divinidad de Quetzalcóatl reside en el centro de esta comprensión. Él es una figura que no espera una obediencia ciega, sino una participación consciente de los humanos. La historia de Quetzalcóatl revela claramente cómo se posicionaba la sociedad azteca a sí misma. Los hombres no son los amos del universo, pero poseen un papel capaz de retrasar su colapso. Este papel conlleva una responsabilidad pesada. El movimiento del sol, la llegada de la lluvia y la fertilidad de la tierra se vinculan con las acciones humanas. La ausencia de Quetzalcóatl hace que esta responsabilidad sea más visible. Ahora, los errores producen consecuencias directas. El universo no perdona la negligencia. En esta sección, Quetzalcóatl se convierte en un estándar más que en un dios. Los humanos comparan sus comportamientos con sus enseñanzas. Cuando el equilibrio se rompe, el problema no se busca en los dioses, sino en la incapacidad de los hombres para mantener el orden. Este enfoque muestra por qué la mitología azteca se basa no solo en el miedo, sino en la disciplina. En el mundo de Quetzalcóatl, el caos siempre es posible, pero no inevitable. El caos es el resultado del descuido y del olvido. En los relatos aztecas, cuando se menciona el nombre de Quetzalcóatl, suele surgir un sentimiento de nostalgia por el pasado. Su época se recuerda como un tiempo más comprensible y con mayor guía. Pero esta nostalgia es engañosa. Para los aztecas, la ausencia de Quetzalcóatl no es un castigo, sino una prueba. Los humanos ahora deben sostenerse con su propio conocimiento. Esta prueba es una parte natural e inevitable del universo. La historia de Quetzalcóatl no promete una protección eterna. El legado descrito en este episodio explica por qué Quetzalcóatl es una figura tan central en la mitología azteca. Él no es solo un dios creador o instructor. Es también un punto de referencia que define el lugar del hombre en el cosmos. El ser humano no es totalmente impotente, ni tampoco soberano absoluto. Vivir en ese intervalo es la lección más difícil que enseñó Quetzalcóatl. El universo requiere atención, el orden requiere esfuerzo, y nada está garantizado para siempre. La historia de Quetzalcóatl se vuelve pesada al acercarse a su fin, porque su legado no es reconfortante, sino que impone una gran responsabilidad. La mitología azteca, en este sentido, no ofrece un relato de consuelo. Al contrario, presenta una visión del mundo que mantiene al hombre en un estado de alerta constante. Quetzalcóatl ya no está en el escenario como Dios, pero la forma de pensamiento que enseñó sigue activa en el funcionamiento del universo. La historia de Quetzalcóatl cuenta mucho más que el relato de la vida de un dios en la mitología azteca. Esta narrativa es un sistema de pensamiento integral sobre cómo se sostiene el universo, en qué se basa el orden y cuál es el papel del hombre dentro de él. El periodo que comienza con la retirada de Quetzalcóatl del mundo es la etapa más instructiva del cosmos azteca. Porque, a partir de este punto, el orden ya no depende solo de las intervenciones divinas, sino de las acciones conscientes de los seres humanos. Esta transición revela claramente por qué la mitología azteca posee una estructura tan intensa, pesada y que exige tanta atención. Para los aztecas, Quetzalcóatl no es un dios perdido, sino un estándar que debe recordarse constantemente. Su ausencia no significa que el universo haya quedado desamparado. Al contrario,
el cosmos se transforma en una estructura que debe protegerse con mayor cuidado. El sol sigue moviéndose. Los rituales continúan. Los templos permanecen en pie. Pero nada de esto es ya parte de un orden automático. Cada movimiento, cada ceremonia y cada sacrificio se realizan para reequilibrar la fragilidad del universo. Las enseñanzas de Quetzalcóatl constituyen la base de esta conciencia. En este capítulo final, la divinidad de Quetzalcóatl se define más por su influencia que por su poder. Él no trajo una paz permanente al universo, ni ofreció un camino fácil a los hombres. En su lugar, enseñó que el universo es temporal y delicado. Esta enseñanza distingue a la mitología azteca de muchos otros sistemas mitológicos. Aquí, los dioses no existen para salvar a los humanos. Los dioses inician el funcionamiento del universo, pero mantenerlo es tarea de los hombres. Este es el mayor legado de Quetzalcóatl. Los relatos sobre su regreso hacen que esta responsabilidad sea aún más pesada. Su retorno no se concibe como un momento de salvación, sino como un momento de evaluación. Los humanos tendrán que demostrar qué tanto han sido capaces de mantener vivas sus enseñanzas. Esta idea genera tanto esperanza como inquietud en el mundo azteca. La presencia de Quetzalcóatl ofreció una guía en el pasado. Su posible regreso representa una rendición de cuentas. Esta incertidumbre constituye la tensión central de su mitología. La historia de Quetzalcóatl ofrece también una visión importante sobre cómo se percibe el conocimiento. En el mundo azteca, el conocimiento no es solo algo que se aprende, es una carga que debe ser transportada y protegida. Quetzalcóatl entregó esta carga a los humanos. Los calendarios, el conocimiento agrícola, los rituales y el orden social son parte de su legado. Pero este legado no es estático. Cada generación debe volver a entender y aplicar este conocimiento. De lo contrario, el equilibrio se rompe. En este final, Quetzalcóatl deja de ser un personaje de historia y se convierte en la columna vertebral del pensamiento azteca. Su ausencia provoca que el universo se vuelva más duro, exigiendo más sacrificio, más atención y más disciplina. Pero esta dureza no es una crueldad sin sentido. Se ve como el precio que debe pagarse por la continuidad del cosmos. La mitología azteca no ofrece aquí un relato reconfortante. En su lugar, transmite una visión del mundo que mantiene al hombre en un estado de alerta constante. Al terminar la historia de Quetzalcóatl, la estructura general de la mitología azteca se vuelve más clara. Esta mitología no narra un universo seguro, ni promete un orden donde todo saldrá bien. Al contrario, dice que todo debe protegerse con cuidado. Incluso el sol puede caer, incluso el mundo puede desaparecer, e incluso los dioses pueden cometer errores. Este pensamiento hace que la mitología azteca sea tanto dura como profunda. En este episodio, Quetzalcóatl deja a los humanos una pregunta más que una respuesta. ¿En quién recae la responsabilidad del orden? ¿De quién depende la continuidad del universo? Estas preguntas no tienen una respuesta clara, porque en el pensamiento azteca, esas respuestas se dan de nuevo cada día, con rituales, con esfuerzo y con conciencia. La mayor enseñanza de Quetzalcóatl es, precisamente, esta conciencia constante. La historia de Quetzalcóatl termina aquí. Pero las ideas que representa continúan viviendo en los demás dioses de la mitología azteca. Este mundo no descansa sobre los hombros de un solo dios. Hay múltiples fuerzas, múltiples equilibrios y múltiples pruebas. Los otros dioses que conoceremos a lo largo de esta serie representan diferentes facetas de este espacio intelectual abierto por Quetzalcóatl. Esta historia ha terminado,
pero el mundo de la mitología azteca apenas comienza.